Sardañola del Vallès forma parte de la comarca del Vallès y se sitúa entre las confluencias de los ríos Ripoll, Set y Mayor. Su término municipal comprende una parte de la Sierra de Collserola y limita con los municipios de Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet, Montcada y Reixac y Barcelona. A principios del siglo XIX, esta población contaba con 928 habitantes, 35 casas de campo y 2 núcleos urbanos separados, el de arriba y el de abajo, con 272 casas. En 1910 se inició la electrificación de Sardañola y en 1907 se habían instalado en la población nuevas industrias y entre ellas la fábrica Manufactura Roviralta, destinada a la fabricación de cartón piedra, precursora de los actuales materiales de amianto-cemento y de lo que fue la tercera fábrica mundial de este material, registrándose la marca Uralita, ya que el amianto procedía de los montes Urales. Sardañola deja de ser rural y agrícola para convertirse durante breve tiempo en zona residencial de veraneo, por una parte y casi a la par en zona apta y disponible para la instalación de grandes industrias. El 31 de marzo de 1997 se pararon las últimas máquinas para la fabricación de materiales de amianto-cemento, desapareciendo definitivamente de Sardañola la poderosa Uralita. Más de 50.000 metros cuadrados ocupados por la fábrica fueron comprados por el Banco de Sabadell para convertirse en 2004 en zona residencial con la construcción de lo que hoy se conoce como el barrio de la Farigola. Con casi 1.500 personas afectadas entre Sardañola y Ripollet por el amianto, la muerte a causa de las insuficiencias respiratorias producidas por este material han sido de varios centenares y en los próximos 20 años alcanzará a más de un 32% de las personas afectadas. Sardañola ha sido un municipio sumamente perjudicado por la acción tóxica y cancerígena del amianto, enfermando a varios miles de ciudadanos y convirtiendo a la población en la de mayor índice de cáncer de pulmón de España y en cementerio de residuos de amianto-cemento. Como testimonio de lo que fue Uralita, quedan todavía grandes naves a ambos lados de la carretera nacional 150, donde se han implantado diversas industrias y negocios. En un momento determinado del crecimiento de estos pueblos del Vallès, Montcada, Ripollet, Sardañola, Rubí, le tocó el turno a Sardañola ser bendecido con los productos que llamaban modernos entonces de amianto-cemento. Les llamaron fibrocemento también, pero en el 1907, cuando se implantó la fábrica en Sardañola, les llamaban de cartón piedra, porque la base para producir esos productos era una máquina de cartón. No es que fuese hecha de cartón, sino es la clásica máquina cartonera, una máquina metálica hecha en acero y tal, para producir láminas de cartón. Pues el mismo principio tecnológico se aplicó para obtener láminas de una mezcla de materiales donde entraba el amianto y el cemento. Llegó al 1907 aquí a Sardañola de la mano de un ingeniero industrial de Barcelona, de la calle Ferran, que sus padres se dedicaban al comercio. Y entonces el hijo, de los 2 hijos que tuvieron, el más espabilado, estudió ingeniería. Y empezó a pensar en cosas nuevas, modernas y tal, en el 1907, o un poquito antes, porque la primera fracasó, la segunda fracasó y la tercera se enteró que en Checoslovaquia, o en Chequia, no sé cómo sería entonces antes de la Primera Guerra Mundial esos países, se había inventado un sistema de producir materiales nuevos, sólidos, fuertes, duros, duraderos y baratos,
que es este fibrocemento que digo, o el cartón piedra que le llamaban entonces. Y en esto lo acertó de pleno el hombre. Se puso a fabricarlo aquí en Sardañola y el negocio le empezó a crecer. Desde allí abajo, cerca de la vía del tren, en la calle San José, con la avenida, y fue subiendo a la calle Clos, y luego más adelante ampliándose se subió hasta la calle San Francisco, y finalmente cuando se consolidó ese núcleo inicial hasta la calle San Francisco, donde se producían placas de uralita lisas, planas o también onduladas en diferentes grados de ondulación o tipos de ondulación, y luego las tuberías. Eran tuberías ligeras al principio, porque eran para usos sanitarios, domésticos y tal, pero perfeccionando las técnicas consiguieron, porque el negocio que era artesano se empezó a ingenierizar, y perdonad por la palabra, por el vocablo, pero y entraron los ingenieros, y uno de los dueños de la empresa después de los Rovirautas dijo que en el mundo había 3 formas de arruinarse: el juego, las mujeres y los ingenieros. Pero él dijo eso, pero no se lo creería, porque yo la empresa uralita que he conocido en Sardañola, en Sevilla, en Getafe, en Valladolid, en Valencia y en otras partes de España, estaba integrada básicamente por ingenieros. Y es más, ellos produjeron unos libros técnicos, desde unos simples vademecums hasta unos libros de 500 o 700 páginas, llenas de fórmulas técnicas que calculaban todos los cálculos de resistencia que tenía que reunir un edificio, una nave industrial, una casa, para que aquellas placas, aquellas tuberías aguantasen, resistiesen y no se viniese todo abajo. Bueno, ahí se empezaron a ingenierizar a partir de los años 1950. Pero antes hay la época dorada, la época bonita, cuando se creía que el amianto era un producto bueno, que no hacía daño, no se sabía, no se imaginaba, y que al producir estos materiales tan baratos, estábamos en Barcelona en el final del modernismo y el principio del noucentisme, no sé cómo es en castellano, incluso algunos arquitectos de estos movimientos utilizaron algunos de estos productos o en tejados, o en tuberías de desagüe, o en ornamentación de la casa, porque algunas de estas placas de uralita las hicieron con un tratamiento superficial endurecedor, que brillaba y era duro como un mármol, y tenía colores, diferentes tipos de colores, donde había verdes, rojos y tal. Y esto en una casa de estas modernistas le daba un aspecto bonito, agradable. Luego supimos que todos aquellos productos derivados del asbesto, del amianto, llevaban dentro suyo a plazo fijo la muerte de muchos de los trabajadores que respiraron el amianto, ya sea trabajando en las fábricas, ya sea respirándolo en un radio hasta 2.500 metros de distancia del foco emisor. Y a partir de ahí, 1950, como iba creciendo el negocio, la fábrica fue ascendiendo de 180 trabajadores a 300, a 1.500, a cerca de 1.000 en la época de la República, y creo que se llegó a la época de oro con 1.300, 1.500 trabajadores. El trabajo que podamos hacer con los afectados en particular, ciertamente el ayuntamiento no tiene una línea de ayuda para el afectado particular de la asbestosis, ¿vale? Aún tenemos la desgracia de que semanalmente, según las conversaciones que tenemos con el doctor Tarrés, aún semanalmente vamos teniendo nuevos diagnosticados debido a esta enfermedad del asbesto, del fibrocemento, de todos los nombres que le podemos dar, porque son muchos. Aún tenemos diagnosticados. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy latente, es una enfermedad que queda escondidita, y en el momento que sale han podido pasar muchos años. Por lo que sabemos, médicamente, aún estamos en un momento que aún podemos tener diagnosticados el histórico de la fábrica en Cerdañola. Es decir, que aún no hemos llegado al momento que podamos decir, hey, ya está, no podemos tener más afectados, ¿vale?
¿Esto qué quiere decir? ¿Que el ayuntamiento no hace nada para estos afectados o que no tenemos relación? Siempre que se nos ha venido a pedir para acompañamiento, que es lo que básicamente se nos pide, acompañarnos. Lo que sí que es cierto, y cuando nos comparamos con otras ciudades o otros territorios que también han tenido el problema, porque han tenido o fábricas o el problema del fibrocimento, sí que llama un poco la atención que en Cerdañola no estemos muy movilizados por ese tema. Y no me refiero a que en un momento determinado nos pongamos todos de acuerdo para iniciar una movilización, como ha podido ser en el caso de la Escuela Carles Buigues, sino de que aún continuamos teniendo nuestras calles, bajo nuestras calles está lleno de fibrocemento. Aún no hemos hecho, porque es imposible, porque económicamente es imposible, inviable, una limpieza de todo lo que esto supone. Es decir, que nosotros convivimos con el fibrocemento aún hoy en día. Y esto, cuando te comparas con otras ciudades, como nos ha explicado el doctor Tarrés, donde hay pues asociaciones de afectados que son muy amplias, muy potentes y que al fin y al cabo hacen lo que todos los ciudadanos deberían hacer, que es apretar y apretar, apretar al gobierno para que ponga soluciones, o al menos las busque donde se pueden poner. Pues aquí en Cerdañola es un poco paradigmático que no tengamos, habiendo sido una de las sedes de la Uralita, que no tengamos una entidad muy fuerte, ¿vale?, que pueda luchar contra esto. El amianto es un mineral fibroso que se utiliza, conocido desde la antigüedad, que se utilizó muchísimo durante el siglo XX porque tenía unas cualidades físico-químicas muy convenientes para la industria, y de él se encontraron más de 3.300 aplicaciones industriales. Las principales fueron como aislante y para la fabricación de fibrocemento. El asunto está en que era un material muy económico, muy abundante y muy útil. El problema está en que se fue descubriendo y durante mucho tiempo ocultando que era nocivo para la salud. El amianto es nocivo de una forma indudable por vía inhalatoria. Por vía digestiva es posible, pero no se ha podido demostrar de una forma concluyente. Por vía inhalatoria sí. Por vía inhalatoria produce enfermedades de dos grandes tipos. Enfermedades crónicas inflamatorias, que serían las placas pleurales y la asbestosis o el endurecimiento del parénquima pulmonar, pero esto no sería lo grave. Lo grave del amianto es que es un cancerígeno. Es un cancerígeno de primer nivel, y esto no es ningún descubrimiento reciente. Esto ya en 1977 la OMS ya lo declaró como cancerígeno de primer nivel, de la misma categoría que el tabaco. O sea, no estamos hablando de un descubrimiento actual, ni mucho menos. A pesar de eso, en España no se prohibió hasta el 2002, y hoy en día se sigue utilizando en la inmensa mayoría de los países. Si en el mundo hay unos 200 y poco países, solo está prohibido en 50. Es decir, en 150 países está permitido. Y mirando en cifras de la humanidad, a día de hoy, 2/3 de toda la humanidad está sometida a la contaminación por amianto a día de hoy. Porque donde más se utiliza es en China, es en la India, es en Brasil, y estos son los países donde está donde hay mayor índice de población. Nosotros vivíamos en Granollers. Salió la ocasión de que mi padre entrara a Uralita. Entró a Uralita y estaba en la sección de batanes, o sea, donde aquellas rolonas, aquellas galletas tan largas que llevaban la pasta de Uralita para las placas, para los tubos. Pues mi padre era encargado de la sección de limpiar estas grandes bayetas, grandes superficies. Entonces nosotros de Granollers fuimos a Ripollet, entró en Uralita, y hasta que se jubiló. En Cerdañola había una brigada de 5 o 6 personas, se dedicaban a arreglar las calles
matar la hierba y arreglar las calles, nadie daba barro, tirar uralita, porque no queríamos barro. Y la uralita hacía una capa aislante entre el barro y la grava que echaban encima, la uralita, pasaba en un corrón de piedra con caballos, quedaba la calle como asfaltada, ya no había barro. En el año 2000, un grupo de médicos aquí de la comarca, ya motivados por la alta incidencia que veíamos de casos de patología por amianto en nuestras consultas, pues nos pusimos de acuerdo en iniciar un estudio sobre la realidad del tema. Entonces encontramos la primera gráfica que conseguimos hacer, es la que se expone en esta diapositiva, que son los casos que se han ido produciendo en Sardañola. Entonces, en esto lo primero que se puede ver, la primera impresión que te llevas, es de que, aparte de esos dos picos, que hablaremos un momento de ellos, la incidencia de casos con los años va en aumento. Esto contradice completamente la idea que se ha intentado banalizar de que el amianto era un problema de la historia de la medicina, era la patología del pasado. Esto es absolutamente falso. El problema por amianto, como estáis viendo, es muy presente y con mucho futuro. O sea, entonces esta es una de las consecuencias. Va subiendo cada vez más. Este primer pico corresponde a que en el año 76 el comité de empresa de Uralita, preocupado porque no había ningún caso de patología por amianto, hizo un convenio con el Hospital Clínico de Barcelona, de manera que los trabajadores, aparte de la revisión protocolaria en los servicios médicos de la empresa, fueron al Hospital Clínico a pasarla. Y a los 3 años que duró la revisión completa, pasó que de no haber ningún caso de patología por amianto en la fábrica, aparecieron 277 casos. Y este segundo pico es un efecto llamada de cuando se constituyó este grupo de médicos en el Vallés, que el resto de compañeros nos fueron comunicando casos que de otra forma no hubieran registrado. Pero la importancia de esta gráfica es ver que es una patología que a día de hoy, aunque el foco contaminante cerró en el 97, a día de hoy sigue apareciendo más casos y esto seguirá así hasta el 2040 y hasta el 2022-25 caerá la meseta y empezará a descender y desaparecerá el problema en el 2040. Cuando yo me enteré de que a los 45 años de que estaba enfermo de asbestosis, todavía no tenía mi mente muy clara. Asbestosis era sinónimo de muerte inmediata. Por información de mi padre, etcétera, Salvador, e hice una escultura que supongo que has visto, que es una mujer preñada con unas placas de uralita y como acto de rebeldía mío contra uralita. La presenté, el gobierno socialista de aquella época, que era la Cristina Real, me la prohibió. Todo el estamento socialista me dijeron que esto no se podía presentar en Sardañola. Pasaron 2 años, llegó Morral y me la dejó presentar. Y ahí es cuando hicimos el boom, se juntaron cantidad de, 400, creo que si no, es igual, una cantidad, 200, vamos a decir 200, se presentaron, hicimos una asociación, nos fuimos al abogado, al bufete de abogado Roca Unión y a tirar aquello para adelante. Hemos estado 15 años, creo. A mí me fallaba algo en estos 15 años peleando para poder ganar Uralita y nos han hundido económicamente. Los primeros 2 años de lucha nos dijeron que sí teníamos toda la razón como afectados y nos dieron personalmente, que voy a hablar de mí y de los demás casi saben lo mío, 460.000 euros de aquella época. O sea que si los coges,
Y también estás bien, vives todo el resto de tu vida sin preocupar. Bueno. Luego dentro de la asociación, que los devuelvo, que no los devuelvo, que si día, lo típico que pasa ahora, el miedo. Total, que todo el mundo lo devuelve. Menos 2, que eran banqueros. Y sabían cómo ganar cosas. No les ha pasado nada. Ni nadie les ha reclamado ni un céntimo de euro. De todas las patologías por el amianto, la más grave, la más importante, es el mesotelioma pleural. El mesotelioma es un cáncer de pleura específico por amianto. No hay ningún otro motivo que justifique el presentar un mesotelioma. Hablar de mesotelioma es hablar de contaminación por amianto. Y además es la enfermedad más grave porque es un tipo de cáncer muy agresivo en el que hasta el día de hoy no se le ha encontrado el tratamiento frenador ni curativo. No responde a la radioterapia, no responde a la intervención quirúrgica y muy mal, pero muy mal a la quimioterapia. Entonces, este tipo de mesotelioma pleural, la incidencia, fijaros cómo está en disparo para arriba. La gráfica de color rojo es el total de los casos de mesotelioma y la suma de los otros 3. La gráfica en gris serían los de origen laboral, que empieza a hacer meseta, pero la gráfica sigue subiendo por la contribución de los casos por vecindad y por convivencia con trabajadores. Entonces, claro, hablar de una patología que fue laboral en su momento y que es historia del pasado se contradice con la realidad. La realidad es de que es una patología muy presente y muy actual, y no solo del mundo laboral, sino que es un problema hoy en día de contaminación ambiental. Y estaremos así, según los estudios que tenemos, hasta el 2020, 2022, donde hará meseta y empezará a descender y desaparecerá en el 2040 más o menos. El problema en Sardañola, no así el problema en el mundo, porque como sabéis se sigue utilizando amianto de una forma escandalosamente abundante, sabiendo lo contaminante y lo maligno que es, porque en 150 países sigue siendo legal su utilidad. La fábrica fue creciendo y ya empezaron en los 60 a informarse de los primeros daños que producía la fibra. Se informó en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero aquí esto coincidió durante la dictadura del 1939 al 75 y no se pudo tocar para nada este tema. Ya empezaban a haber muertos en Sardañola, desde los Teruel a otros, y no se pudo tocar el tema. Solo hasta después del 75 un grupo sindical con informes y testimonios médicos y del Hospital Clínico de Barcelona pudo editar el primer libro, que era El amianto mata. A partir de ahí se hace público el problema este. No obstante, el que se haga público no quiere decir que la empresa, sus dueños en aquel momento, la familia Mar, asumieran todos los daños derivados de esta enfermedad profesional. Primero, la negaban como tal. Segundo, decían que los fallecidos podía ser de fumar. Cuando salieron estas máquinas eléctricas de cortar azulejo, cortar mosaicos, pues fue uno de los primeros que me compré una, que los discos eran abrasivos para cortar mosaico. Era terrazo, que decíamos que era muy duro. Cortábamos uralita, cortábamos ladrillos, cortábamos de todo, sin protección ninguna. Dormíamos nosotros en casa con unas mantas recicladas y limpias que transportaban el amianto. Esto nadie lo sabe. Cuando estas mantas eran gastadas, las daban a los trabajadores. Nací delante de casa de Uralita
en la habitación de en medio, aquella época, hace 72 años. Y cuando abrían la ventana entraba el amianto a decirme: hola chaval, ¿qué tal? O sea que desde pequeño tengo los pulmones hecho un asco. Y jugar en donde ahora es el parking, antes era el desvío de Uralita y allí habían toneladas de amianto suelto en saco, sin saco, que nosotros jugábamos porque era como un algodón, que, oye, marrano, cochino, que te lo tiro, que me lo tira, que tal, que nos tirábamos, que era que, hostia, que bien se está aquí. Y así fue mi infancia. Lo primero que hizo la empresa a la que pudo es la familia propietaria, la familia Mar, es sacársela de encima y venderla a la familia Serratosa de Castellón, a la que no sé si le informarían debidamente de toda la implicación de salud y de enfermedad y de repercusiones económicas que podían derivarse. El caso es que los Serratosa tampoco han hecho caso, y los que estamos enfermos del pueblo como ambientales hemos perdido todos los juicios, porque los abogados de Uralita han sido siempre más importantes, más buenos, los mejores bufets que los que tenemos nosotros. Y al final siempre tenías que ir a pleitear a Madrid. Y ir a pleitear a Madrid con abogados que te son desconocidos, con abogados que dominan los intríngulis de las leyes y todas estas manipulaciones que hacen y que te hacen creer que tú eres el culpable de todo, al final acabas perdiendo, y si un día te dieron una indemnización, te la revocan en el siguiente juicio y les tienes que devolver el dinero, incluso con intereses. En mi opinión, soy el afectado de la abestosis. No voy a defender la Uralita, ni mucho menos. Pero sí que a veces nos pasamos. La Uralita, las conducciones de agua durante 50 años o 60 han sido hechas con Uralita a presión, tubería a presión, de toda España. Entonces, si la Uralita, los tubos, provocara abestosis, como es que la abestosis se produce nada más en los sitios de producción, porque si provocaban la abestosis los tubos, conducción de agua en Sardañola, en Barcelona, hubiese sido un porcentaje terrible, ¿no? Los depósitos de agua, yo soy albañil, a la que un depósito de agua están muy bien prensados, a la que hace un mes o dos que hay agua, forma una película de Tosca y aquí hace de aislante por el amianto. Los tejados de las fábricas, garajes, naves, escuelas y todo esto. Puede ser que con los años degenere y haga un poco de polvo, y es muy gustoso sacarlo y volver a hacer la cura. Sencillamente poniendo una capa de 2 centímetros encima de la Uralita de aislante, se acababa el problema. En cuanto en las escuelas o en la calle encuentran un trozo de Uralita, esto no hace nada. La Uralita, si no se manipula, si no se tritura en la calle, o con una mola, o con una lima. Enferma el marido. Como iba con la ropa sucia, enferma la mujer, se muere la mujer. Como vivían en mancomunidad, que le llamo yo, ahora no me sale otra palabra, vivían con los cuñados, etcétera, etcétera. El cuñado y la cuñada y los hijos del cuñado y de la cuñada. 6. ¿Vale? Y eso los tenía yo a 2 calles más arriba.
Fuimos un día a un médico, le llevé a un médico del corazón y no, digo que el señor del corazón no tiene bien. Este señor tiene los bronquios llenos de amianto. Miguel Siraña, otro amigo mío, que nunca trabajó en Uralita y era pintor, pero Uralita le contrataba a veces para ir a pintar. Y cuando iba a pintar naves industriales, él estaba expuesto a respirar ese polvo de amianto que luego, al respirarlo, le quedaba anclado en el pulmón o la pleura. Él también falleció por otro mesotelioma pleural con un plazo de 2-3 meses. Y Paimañé. Él trabajaba para Uralita. Era el médico de Uralita. El médico de la empresa. Y lo ha ocultado toda la vida. Y él y su secretario, ahora no me sale el nombre. Él está vivo y su mujer murió. Y eran de esas gentes que cuando pasaban por Sardañola se te reían a la cara. Esto no sé qué, no sé. No sabemos que, o sea, encima nos decían que lo que habíamos contraído con Uralita era un bien para el cuerpo humano y para la salud. No, gordo, ¿eh? Y mire, doctor, es que yo estoy tal. No, eso no es nada, esto es una congestión. Era el doctor Permañer, puedo decirlo, porque había muerto. Y ese encubría a Uralita, que los pulmones, este está medio y este ya no está. Entonces yo voy a un 50% de respiración. Mi madre iba a tender la ropa y tenía que recogerla porque si no estaba toda nevada. O sea, la casa, el patio y el gallinero. Pues entre casa y había un patio con el tendedero. Recoger la ropa porque si no era todo aquello polvo. Pero claro, era polvo, sacudías, no pasa nada. En Siberia había estas mujeres pobres que trabajaban a la intemperie y hacían los lavaderos, los depósitos. Pero yo lo llegué a ver porque yo lo fotografía y pensamos que esta pobre gente 8 horas allí haciendo depósitos y lavaderos y lo que sea, lo que fuera, ¿no? Se asfaltaron las calles y el amianto está dentro, debajo, no se eliminó. Y lo mismo ha ocurrido con el Camino de Santisca. Ahí no se ha asfaltado porque es parque natural y no se permite que se asfalte dentro de la Sierra de Collserola. Entonces se ha colocado una tela geotextil y se ha puesto una parte arenosa encima y está el amianto aparcado a un palmo por debajo de estos. Pero ahí se tiraron 33 camiones de residuos industriales de la fábrica de Uralita, en muy poco espacio de tiempo. En la época nuestra de construcción de la Asociación de Afectados, pudimos pavimentar el camino de Cancatá gratis, gracias al ayuntamiento. Pero es que el ayuntamiento no sacó ni un duro del bolsillo. Fue Uralita que pagó. Para confinarlo todo. Sí. Y no sé qué, Uralita que pagó. Que tenemos problemas de financiación tal y cual. Uralita, aquí tenéis un cheque. Época de socialismo, ¿eh? Ya. Cuando estaba Celestino, por ejemplo. Celestino, por ejemplo, Real, la otra. Sí, la Carmona. Carmona. Mientras han habido socialistas, Uralita ha ido soltando dinero para callar. En las calles de Sardañola que ponían nunca esos camiones que venían fango, había barro. Y después el mismo camión lo pisoteaba. Pero debajo de Sardañola es un infierno. Suerte que esto no puede subir. No. Y no desaparece nunca. ¿Qué crees? Y tengo 3 más. ¿Qué daño hace esto?
el artesonado del techo de sesiones del Ayuntamiento de Sardañola, si lo has visto, que es precioso, que parece madera, aquello es uralita. En los años 60, 70, la empresa tenía un problema de eliminación de desperdicios. Cuando cortabas la placa a la medida que se necesitaba, todo aquel desbastado que salía por los 4 bordes eran desperdicios y se producían muchas placas cada día. Cuando se cortaban también los tubos, la tubería, por los 2 extremos, sucedía lo mismo. Entonces, la empresa tenía este problema serio para eliminación de residuos industriales y no sabía cómo hacerlo. El Ayuntamiento de Sardañola le hizo un favor. Este problema lo han tenido todas las empresas de amianto-cemento del mundo. Lo que ocurre es que en algunos sitios lo han solucionado conversando y, como en la población esta de Libia, en Montana, en Estados Unidos, que obligaron a la empresa a vaciar un lago y un río de todos estos residuos industriales que avanzaron ahí. Entonces, al Ayuntamiento de Sardañola le vino muy bien este problema de la empresa para decir: os facilitamos que los eliminéis lanzándolos a las calles del pueblo, al núcleo urbano del pueblo. Eran calles de tierra, no se asfaltaban todavía en esos años que he dicho, años 60 sobre todo, y principios de los 70, no se asfaltaban todavía, y había mucho barro y muchos charcos de agua cuando llovía. Pero los coches, los camiones que pasaban por encima fueron triturando poco a poco este material sólido, y una vez triturado, y en la época de verano con las sequías, aquello era un polvo blanco que al pasar los coches se desprendía. Este ha sido el caso flagrante del camino de Sardañola a Sant Iscle de las Freixas, donde la gente del pueblo, cuando se puso de moda ir a hacer footing, ir a hacer salud, iban corriendo a pie hasta la ermita de Sant Iscle y regresaban al pueblo. Porque se ha hablado mucho de Sardañola, muy bonita, muy bien, un enclave muy bonito, tal cual, bien comunicada, pero muy contaminada. En Sardañola hay la gente afectada que se lo calla, y la gente que está afectada y que no se ha enterado. Esta gráfica es muy interesante, porque aquí lo que hicimos fue, debajo, poniendo el mapa de Sardañola-Ripollet, porque la fábrica Uralita estaba en Sardañola, pero muy limítrofe con el municipio de al lado de Ripollet, y ubicamos la fábrica y pusimos los casos en los que era la contaminación, la patología por amianto, por un efecto puramente ambiental. Es decir, descartamos todos los casos laborales y todos los casos de convivencia con lo laboral. Entonces, la distribución en los primeros 500 metros, estos son 500 metros, la contaminación ambiental la tenemos demostrada hasta 2000 metros, pero en los primeros 500 metros encontramos esta distribución tan asimétrica. Uno esperaría encontrar, pues, que fuera repartido más o menos en los 4 cuadrantes por la distancia, pero no es así. Allí hay esta concentración que nos llamó poderosamente la atención. Entonces, lo primero que hicimos fue descartar que no fuera una zona donde hubiese más habitantes, sino la zona de al lado tiene más habitantes que la zona esta específica. O sea que no era un problema demográfico, era otro tipo de problema. Entonces se nos ocurrió pensar que podía ser un factor climatológico local. Y entonces estuvimos mirando y sí, encontramos que los servicios meteorológicos de Cataluña nos confirmaron que hay un viento predominante noroeste hacia el sureste, un flujo constante de un viento leve, de 1 o 2 metros por segundo, lo que explica que te vaya depositando los casos puramente vecinales y ambientales en esta zona.
Si el viento este hubiese sido mucho más potente, nos hubiera dispersado el tema. Pero al ser de 1 o 2 metros por segundo, fue años y años acumulando la contaminación en este lado. Por eso tenemos esta gráfica tan espectacular. Pues la implicación que tiene el ayuntamiento en el tema del amianto en las escuelas, pues este pasado verano se ha podido comprobar que es bastante elevada el nivel de implicación. Es decir, en Cerdañola, por ser lo que somos y haber tenido el histórico con la fábrica de la Uralita que hemos tenido, tenemos aún escuelas donde pues muchos de los techos aún son de Uralita. En concreto teníamos dos escuelas donde el techo aún era de Uralita. Este verano, con un acuerdo con la Generalitat, el Departamento de Enseñament, se cambió el techo de una de las escuelas, que es la Escuela Serra Perera. En la Escuela Serra Perera se ha cambiado el techo del edificio principal, el aulario, pero aún falta un pequeño edificio, que es el edificio de administración, donde aún nos queda pues el fibrocimento aún está allí. Y luego la lucha que tenemos es para que la segunda escuela, que tiene el techo completo de Uralita, que es la Escola Carles Buigues, pues el próximo verano la Generalitat también pues coja el compromiso de cambiarlo durante el periodo vacacional de los niños. Este verano lo que sí que se ha hecho como ayuntamiento, como se habían encontrado algunos trozos de Uralita diseminados por el patio, sí que se ha hecho se han recogido muestras. Por suerte hemos tenido que de las muestras que se analizaron, que fueron 28 muestras, todas han salido negativas de Uralita, es decir, hemos podido constatar que los trozos de Uralita eran a un nivel muy superficial y por lo tanto no teníamos que hacer una gran intervención de mover tierras y de desamiantarlas. Esta intervención ya se ha hecho y ahora podemos decir que entre las intervenciones que ha hecho el Departamento de Educación de la Generalitat y las del propio Ayuntamiento, el patio de la Escola Carles Buigues ya es seguro para que los niños puedan jugar, ¿vale? Como decía, continuamos teniendo algunos espacios con aún fibrocemento, como sería un aulario entero en Carles Buigues, el edificio de administración del Col·legi Serra Perera, y luego también tenemos otra escuela como podría ser la Escoleta, la Escola Bellaterra, donde hay algunos elementos de fibrocemento en lo que serían bajantes de agua y algún depósito que también junto con la Generalitat se está trabajando. Por eso que yo diría que el compromiso del ayuntamiento es que los espacios educativos, los espacios escolares estén libres totalmente de amianto. Es una labor que no podemos hacer solos, es decir, nosotros no tenemos ni el dinero para poder hacerlo todo nosotros, ni tampoco la competencia de hacerlos, porque son edificios que son todo el tema de obras cuelga más del Departamento de Enseñament de la Generalitat, pero sí que nuestro trabajo es el de presionar hasta la saciedad para que el departamento nos haga caso y que seamos una prioridad en los próximos presupuestos para que se cambien los techos. Ha habido mucha impunidad para los dueños de industrias contaminantes para poder verter residuos de esos en sitios donde estaba prohibido. En Cerdañola tenemos 16 vertederos, como a lo mejor ya os han comentado antes, de los cuales 4 son de clase 3. Clase 3 significa que son de residuos peligrosos, de los cuales estos 2 tendrían Uralita, tendrían residuos de amianto dentro. Uno de ellos, muy en concreto, sería Aritz Catalunya. Es uno de los vertederos más pequeños de todo el centro direccional, que está muy a tocar de Sant Cugat del Vallès, y bueno, de hecho este ya se ha restaurado. Restaurar significa que en este caso, por ejemplo, al haber residuos de asbesto, lo que han hecho ha sido impermeabilizarlo por la parte superior para que estas fibras no salgan, y han hecho una especie de mirador en el extremo delante del corredor verde entre Sant Cugat y Cerdañola con vistas a Collserola. Luego tenemos Camplanas, que es el vertedero más grande, 18 hectáreas, una media de 14 metros de profundidad con puntos de 50 metros de profundidad. Camplanas está a tocar del centro urbano de Cerdañola
y tiene 2,5 millones de toneladas de residuos. Todos los vertederos, los 16 vertederos que hay en Sardañola, son incontrolados y son ilegales. Eso quiere decir que todos los residuos que hay dentro de ellos están vertidos directamente en la tierra y no hay ningún tipo de filtro que controle el paso de las sustancias, de los lixiviados, por ejemplo, cuando se descomponen al agua. Camplanas, volviendo a Camplanas, perdón, dentro de estas 2,5 millones de toneladas de residuos que hay, obviamente hay uralita, como podéis entender y como supongo que ya habréis explicado otros expertos. Es una ciudad con la fábrica más grande de uralita, y aparte de haber vertederos, vertidos residuos de uralita en todas las carreteras, antiguas carreteras se estabilizaban con uralita, obviamente dentro de Camplanas también hay. Bueno, la situación de los vertederos en Sardañola, que es un problema que se extiende desde hace años, se ve agravada principalmente en dos focos actualmente, que son el vertedero de Camplanas y el vertedero de Elena. El vertedero de Camplanas es un vertedero muy grande y más antiguo, en el que se vertían pues, todo tipo de cosas. Como elemento más peligroso estaban las sales de aluminio, que sí que es un elemento altamente contaminante. Es una zona donde no se puede edificar, donde si tú haces un agujero a la que llegas a los 40-50 centímetros, te quemas la mano porque la temperatura ya es de 40-50 grados centígrados. Y todas esas sales que hay ahí y que pueden contaminar las aguas subterráneas que por allí pasan, pues están permanentemente para siempre, por obra y gracia de unos empresarios contaminantes, y que no tuvieron problema en que las autoridades municipales les aceptaran tirarlo allí a cambio de alguna cosa, que no sé cuál es. Pero en el pueblo así se cree y así se piensa. Y en el caso del vertedero de Elena, es un vertedero más reciente, que se hizo ya durante el siglo XXI, y aquí lo que se llevaban eran balas de Ecopark, y que hoy en día lo que genera el problema es porque emite un volumen importante de gas metano. El Ayuntamiento está trabajando junto con Área Metropolitana de Barcelona y Agencia de Residuos de Cataluña en la restauración y clausura de estos vertederos, que necesitarán un tratamiento específico, ya sea la construcción de una barrera hidráulica para evitar la salida de lixiviados, o ya sea con un sistema de alarmas y de cobertura para evitar la salida de gases. Y eso es actualmente lo que se está trabajando. En concreto, con el amianto, estos dos vertederos no tienen, el de Elena seguro no tiene amianto, porque lo que se llevan ahí son balas de Ecopark, que lo que lleva, como digo, son lo que se llamaban residuos inertes. En el de Camplanas tampoco, con las catas que se han hecho, sí que puede haber, no se puede descartar perdón, que puntualmente hay alguna pequeña pieza de amianto, pero no es como tal un vertedero de amianto. Sí que había, en lo que eran Àrids Catalunya, había una zona donde se vertía bastante amianto en sus momentos, pues hablamos aproximadamente de los años 70. No es que fuese como tal un vertedero preparado para el amianto, sino que era más grave porque ahí se estaba vertiendo en su momento de manera incontrolada. Lo que pasa es que esto en su momento ya se confinó. Como sabemos, el amianto se debe confinar en unas condiciones particulares, y eso ya se confinó y se clausuró, que era donde más amianto había. Y esta sería básicamente la situación de los vertederos actualmente. Pues ahí en esta zona de 6 u 8 vertederos ilegales que hay, creo que hay como mínimo 2 de uralita, de fibrocemento. Tanto estos vertederos, Camplanas y Elena, como otros que hay en Sardañola, se encuentran en lo que se llama la zona del centro direccional, que es todo ese espacio en desarrollo que está entre Sardañola y Sant Cugat, en el camino entre Sardañola y Sant Cugat. Todo lo que sería también la zona de la Plana del Castell, donde está el castillo de Sant Marçal y el centro direccional, es la zona donde se encuentran todos estos vertederos. Nosotros, desde el colectivo, lo que pretendemos es que esta zona, el centro direccional, nosotros nos llamamos Reforma del Centro Direccional, queremos evitar que se construyan residencias alrededor de estos vertederos, con lo cual nuestro punto cero
sería el vaciado y la limpieza de estos vertederos, empezando por Camplanas, que es el más grande y el más cercano al núcleo urbano. Incluso hay un estudio, que es el IDOM, que en un punto habla sobre estudios epidemiológicos y habría que estar actualmente haciendo estudios de salud a la gente que trabaja en esa zona. Con la cual cosa, por la uralita y por otras muchas sustancias que hay en este suelo, a la hora de descontaminar este vertedero tan grande, habría que tomar medidas de precaución para no levantar sustancias y que fueran inhaladas, entre ellas las fibras de asbesto. Uralita ha dado de comer al pueblo. Es decir, no teníamos ninguna razón de quejarnos porque si Sardañola había crecido y era importante fue gracias a Uralita. Otra pregunta más malvada. A saber qué buscarán estos para ir ahora a reclamar a la empresa tal y cual. O sea que lo único importante que querían que hacíamos era buscar un dinero como compensación. Y lo que queríamos era sacar los colores a la empresa, a los dueños y a los médicos que certificaron que no había enfermedad cuando sí la había, cuando hacían las placas de tórax y las escondían o desaparecieron muchas placas de esas, pues esta gente, muchos de Sardañola, y podía pasar en las casas uno al lado de otro, el que era rabasaire y no trabajaba en Uralita, ¿qué queréis vosotros? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis y tal? Y entonces, o el que trabajaba en los molinos de Ripollet o en el Aslan de Moncada. Esto es que hacen de quejarse. Es que el pueblo lo vio de diferente forma en cada caso. Y aún hoy lo ve de diferente forma. Y mucho silencio administrativo por parte de los dos ayuntamientos. La Asociación de Víctimas del Amianto, que nació en Sardañola y que empezó reuniéndose en el Ateneo, nos tuvimos que ir al final a reunir a Ripollet porque el Ayuntamiento de Sardañola no nos hizo ni puñetero caso. Y en cambio el alcalde de Ripollet nos recogió más con los brazos abiertos. A saber qué querrán, qué buscarán estos y tal, como si solo fuésemos detrás de la peseta y no para denunciar a una empresa, a unos médicos y a unos daños que estaban haciendo a la población y a los que nunca se ha reparado. Había gente que decía, si recibo un dinero yo lo daré para lo que sea, pero yo no quiero que castiguen a la empresa para que me den dinero, sino para sacarles los colores por el mal que han hecho, porque nunca lo han querido reconocer como tal. Queremos llegar a la ciudadanía. Nosotros somos personas que llevamos años trabajando, leyendo sobre todos los vertederos y el problema de salud que tenemos en Sardañola, y lo que queremos es intentar comunicar. Hacemos jornadas participativas donde queremos que la gente conozca el problema que hay. Eso es lo primero. Si no se conoce el problema no resuena. Si no resuena, si la gente no se queja, es como si no existiera. Con lo cual, para conseguir solucionar algo, lo primero es que la gente se entere. Y lo que pretendemos siempre es esto, comunicar. Luego trabajar conjuntamente con ayuntamiento y consorcio, y a partir de ahí, pues si no se toman las medidas que ya el estudio IDOM de 2008 consideran que son necesarias, que se tienen que hacer, como los estudios de salud a las personas, pues tendremos que intentar trabajar otras vías legales superiores para conseguir que esto se solucione, porque es un problema de salud pública. Con un consumo de 2,3 millones de toneladas de amianto, se ha producido en España alrededor de 20 millones de toneladas de materiales de fibrocemento. Todos estos materiales son ya productos envejecidos y en muchos casos obsoletos, teniendo que ser eliminados con arreglo a la normativa establecida. Cerca de la masía de Cordellas había un punto de distribución de agua subterránea y una torre derribada hace años. Gracias a esta situación, en 1930, los propietarios inauguraron un complejo lúdico con piscina que se llamó Cordellas Club, destinado al disfrute y esparcimiento del pueblo. En 1944 fue adquirido por la empresa Uralita, la cual lo dedica al recreo de sus trabajadores. Hoy completamente remodelado, es un jardín más del pueblo.
¿Elegiría usted Sardañola como pueblo apacible para vivir? Sin lugar a dudas, la Sardañola nueva de hoy, con casi 58.000 habitantes, nada tiene que ver con la de hace 20 años cuando se cerró Uralita. Creo que todas las personas tenemos sensibilidades distintas. Cuando hablo de sensibilidades es que tenemos personas que les gusta más el producto ecológico, tenemos personas que les gusta más, no sé, no quiero banalizar con el tema, que no se interprete así, pero me refiero que hay muchas personas que como prioridad pueden encontrar una ciudad que está bien comunicada, cerca de Barcelona, con muchos servicios, y otras personas a las que entiendo perfectamente tienen una prioridad que es más en el ámbito más de la salud, ¿vale? En muchos aspectos, la salud medioambiental, lo que sea. Sí que es verdad que si tú escuchas lo que hay en Cerdañola y eres una persona, una familia que tiene mucha sensibilidad por los aspectos de salud medioambiental, quizás dirías, uy, pues yo no voy a vivir allí, ¿vale? Pero yo no dejaría de recomendar la ciudad de Cerdañola para vivir, porque creo que es una ciudad que con sus cosas de más y sus cosas de menos es una buena ciudad para vivir. Mira, una vez me hicieron una entrevista donde me preguntaban ¿qué le preguntarías tú a Damià Calvet, que es el regidor de urbanismo de Sant Cugat y director de Incasòl? Y precisamente le pregunté a él lo mismo, ¿tú vivirías en las nuevas residencias que se quieren construir en el centro direccional? Bueno, actualmente Sardañola es un sitio tal vez, no sé cómo decirlo de una forma suave, difícil, ¿no? Está claro que es un sitio de oportunidad, pero me da la sensación que ha sido maltratado, ha tenido muy mala suerte, con el tema de Uralita, ha tenido mala suerte con el tema de los vertederos, ha tenido mala suerte con las antenas, ha tenido mala suerte con estar ceñido por 3 autopistas alrededor del núcleo que no lo deja respirar. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque es un sitio de oportunidad, es un sitio que está cerca de Barcelona. Entonces, también lo que pretendemos desde REFEM es darle la vuelta a la tortilla y decir, si realmente es un sitio de oportunidad, vamos a intentar mejorarlo. No puede ser que ahora todavía construyamos viviendas en sitios que están contaminados. Vamos a empezar por descontaminarlo y hagamos de Sardañola una ciudad mejor. O sea, yo todavía me encuentro gente de Sardañola que no es consciente de lo que hay. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando algo no se ve o cuando algo no se habla, parece que no existe y no puede ser porque son problemas reales y graves. El presupuesto de vaciado y limpieza de, por ejemplo, únicamente Camplanas ya está estipulado y es de muchos millones de euros, unos 150 millones de euros. Claro, al primer problema al que nos enfrentamos es a esto. ¿Quién se hace cargo de esa limpieza? ¿Limpia el que ha contaminado o limpia la institución pública? ¿Limpia la empresa privada que quiere hacer el desarrollo o lo limpiamos todos con nuestros impuestos? Sea como sea, es una cifra que actualmente no. El ayuntamiento, por ejemplo, en algunas conversaciones es consciente que nosotros no podemos barajar, con estas cifras no podemos trabajar, con lo cual es uno de los problemas, el presupuesto. Porque se puede hacer, pero tiene un coste muy elevado. Con respecto al amianto, vivir en Sardañola no tiene mayor riesgo que cualquier otra ciudad u otro municipio de todo el Estado español. Aquí tuvimos el problema de que desde 1907 a 1997, es decir, durante 90 años, tuvimos un foco emisor contaminante que era la fábrica de fibrocemento, que fue la más importante del Estado español. Entonces, si los que vivíamos en Sardañola hasta el 97 estuvimos expuestos a una dosis extra de amianto. Actualmente no, actualmente la fábrica cerró en el 97, entonces vivir en Sardañola hoy en día tiene el mismo peligro que cualquier otro sitio donde haya placas de Uralita. Dime un sitio en el Estado español en donde no veas una placa de Uralita. Pero
Es decir, concretando, Cerdañola en este momento no tiene, Cerdañola-Ripollet no tiene mayor problema que cualquier otro municipio del Estado español. Se ha respetado con rigor las opiniones de las personas entrevistadas. Y esta es la historia de un pueblo próspero, pero también maldito. De manera que saquen ustedes sus conclusiones.